Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. En este programa cada 8 días se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Compartiendo investigaciones que buscan incentivar a nuestros oyentes que se conectan a lo largo de toda América Latina y el mundo a la investigación, a la comprobación, al pensamiento crítico, a ir más allá de lo que habitualmente siempre nos han dicho como verdad. Si logramos esto en alguna de las emisiones, pues nos sentimos servidos porque hemos cumplido el objetivo de este programa radial, Descubriendo. En esta oportunidad estaremos compartiendo con ustedes nuestro compañero Daniel Torres, también está con nosotros Salim Hasir y quien les habla Neil Barrios. Estamos transmitiendo la señal a través de la página de la emisora www.rcpc.co. También estamos a través de la aplicación para teléfonos móviles Android, RCPC Lite, y también estamos conectados a través de Facebook Live, la señal de video streaming que ustedes pueden conectarse a través del Facebook de la emisora. Si usted es seguidor de RCPC en el Facebook, pues le llegará la notificación una vez comencemos la transmisión de video. Y el tema para hoy, la magia sexual, la distorsión de las energías. Bueno, en algunas organizaciones de carácter espiritual enseñan que la energía de la excitación sexual o el orgasmo es una fuerza potente que puede ser aprovechada para trascender la realidad que normalmente se percibe. La pregunta que nos hicimos en la mesa de trabajo de Descubriendo es que si esto será verdad, si estas prácticas son reales o por el contrario, son una distorsión de las energías sexuales. Para eso entonces, la mesa se dispuso a hacer la investigación acostumbrada, investigar a través de documentos, libros, tradiciones, para entender un poco más, y eso es clave que lo diga, que lo aclare, un poco más. Recuerden que la profundidad del tema no se va a lograr, por supuesto, en un solo programa. Y con esto también cabe resaltar la necesidad de cada uno de ustedes y de nosotros también de seguir profundizando, de seguir ahondando en el tema. O si ya tienen algún conocimiento al respecto, pues lo puedan ampliar. Y ustedes, si notan que pueden compartir algo, en el chat lo pueden hacer, en el chat de la emisora rcpc.co o en el chat del Facebook Live. También nos pueden escribir a través del WhatsApp de la emisora 304-361-5881. Un saludo para todos ustedes y bienvenidos. Hola Salim, ¿cómo estás? Hola, Neil, un saludo para ti, para Daniel y para toda la audiencia que ya nos está escuchando, están ahí conectados, reportando sintonía. Va a ser un tema, pues, como los que hemos venido tocando los últimos viernes, sobre aquellas dimensiones energéticas que a muchas personas les llama la atención. Esta vez lo abordaremos desde la magia sexual, así que sean todos ustedes bienvenidos. Hola Daniel, bienvenido nuevamente. A todos los que escuchan y a los que van llegando. El tema del día, como todos los de los viernes, interesante, y es un tema que tiene que ver mucho con nuestro interior. El viernes pasado fue acerca de las drogas psicodélicas, el yagé, y hoy estamos con la magia sexual, que tiene que ver, como lo dije inicialmente, con el interior del ser humano. Bien, en los últimos programas hemos querido compartir aquellos conocimientos, aquellas prácticas que buscan entregarle al hombre herramientas para el crecimiento espiritual. Y entendiendo esto, pues entendiendo esta necesidad del ser humano, sin duda alguna tenemos que analizar si todo lo que se nos presenta en las filosofías o en las religiones corresponde a prácticas originales de la ley, de la vida, ¿no? O por el contrario, pues son manipulación. O desde qué punto eran originales y desde dónde comenzaron a distorsionarse, porque eso también ha sucedido. Y con base a esto, estimados oyentes, las investigaciones, las lecturas, las averiguaciones que hacemos podrían ayudarnos un poco en este sentido. Bien, entonces hablemos de estos orígenes de la magia sexual y cómo la magia sexual se ha venido practicando ya hace miles de años atrás y varias organizaciones y filosofías han adoptado una rama o una forma
de expresión dentro de la magia sexual, Salim? Sí, bueno, aquí tengo primero un concepto general sobre la magia sexual y esta se le conoce como cualquier tipo de actividad sexual que se utiliza en actividades mágicas, rituales, religiosas y espirituales. Una práctica de la magia sexual es usar la energía de la excitación sexual con la visualización de un resultado deseado. Una premisa planteada por los magos del sexo es el concepto de que la energía sexual es una fuerza potente que puede ser aprovechada para trascender la realidad que normalmente se percibe. Las primeras enseñanzas y prácticas conocidas de la magia sexual en el mundo occidental provienen del ocultista estadounidense del siglo XIX, el señor Pascual Beverly Randolph, bajo el título de Los misterios de Eulís. Si un hombre tiene una esposa inteligente y amorosa con la que está en total acuerdo, puede resolver los problemas de cómo lograr resultados mágicos con su ayuda. Son una serie de energías radicales al alma sexivas, así le llama él. El rito es una oración en todos los casos y los seres terrestres más poderosos que pueden emplear. Es mejor que tanto el hombre como la esposa actúen juntos para lograrlos de los objetivos misteriosos buscados. Esta es una de las enseñanzas que este promotor, señor Pascual Beverly, el promotor de la magia sexual, enseñaba y aconsejaba a las parejas. Además, la magia sexual, digamos que en la última parte del siglo XIX, esta vez ya por Ida Craddock, que hace una reforma a todo este tema de la magia sexual. Ella publica varias obras que tratan sobre la sexualidad sagrada, así le llamaba ella, especialmente los novios celestiales y Sig Weddilock, y el famoso también Aleister Crowley, que revisó uno de los documentos o libros que ella publicó en las páginas de su diario de Equinox, afirmando que era uno de los documentos humanos más notables, esto lo decía Aleister Crowley, que se ha producido y seguramente debería encontrar un editor regular en forma de libro. La autora afirma que ella era esposa de un ángel, esto decía ella. Ella expone con la mayor extensión posible la filosofía relacionada con esta tesis. Su aprendizaje es enorme y este libro tiene un valor incalculable para todos los estudiantes de asuntos ocultos. Ninguna biblioteca de magia está completa sin ella. Esto, estimados oyentes, una breve definición y uno de los autores o principales promotores de esta práctica que ahora vamos a empezar a profundizar en ella. Bien, cuando hablamos de magia, la magia, bueno, para todas las corrientes, algunas corrientes filosóficas, magia es el arte de manejar las energías universales. Para ellos, magia es poder, repito, manejar las energías universales o de la naturaleza y energías particulares. A eso se le llama, a ellos, esto le llaman magia. Por supuesto, en la sexualidad humana se manejan energías, ¿sí? La actividad sexual dentro de la humanidad, en el acto sexual se expresan y se comparten energías. Somos energía, los seres humanos somos energía. Así que cuando hablamos de magia sexual, entonces estas corrientes místicas y esotéricas se refieren al manejo de las energías sexuales, ¿verdad? Lo que vamos a entender es porque, bueno, tendría que llamársele magia a todo esto y comenzar a llamarle las cosas por su nombre original. También tenemos que tener en cuenta que la sexualidad, lo dije ahora, es una actividad inherente del ser humano. Y en esa actividad inherente del ser humano, pues entran religiones y filosofías a dar respuesta, ¿sí? Los seres humanos queremos saber, queremos entender más allá y con mayor profundidad de lo que representan, por ejemplo, en este tema, la sexualidad. El compartir del varón y de la hembra en ese proceso, no solo de reproducción, sino en la compenetración del amor, ¿sí? Que los une y, bueno, de todo lo que ocurre entre el par que se hizo, entre él y ella. Por eso entonces vamos a encontrar que la visión que ha tenido la religión católica, por ejemplo, con el celibato y lo que le recomiendan a sus curas para la transmisión del mensaje de Cristo, es muy distinto a lo que en corrientes orientales, donde
principalmente vienen todas estas, todos esos conocimientos donde se muestra la sexualidad como algo distinto, y de eso también pues quisiera compartirles. Cuando hablamos de magia sexual, hablamos entonces de un conocimiento acerca del uso consciente de la energía sexual en los seres humanos, un manejo normalmente desconocido para el hombre cotidiano. Hay varias claves en esto. Uno es conocer que somos parte el sexo es parte de nuestra actividad diaria, de nuestra actividad natural. Una vez reconocido esto, iremos más allá, tratando de descubrir la misma relación existente entre la sexualidad y el éxtasis místico. Entonces aparecen dos cosas muy diferentes, ¿no? El goce sexual, el simple goce sexual o la sexualidad neta, ¿sí? Y el que dentro de estas corrientes se conoce como el éxtasis místico, es decir, el uso de las energías sexuales, pero desde un punto de vista místico o espiritual y sagrado. Aunque, dicen ellos, nuestra cultura lo ha degradado a un simple acto reproductivo mecánico, a veces con cierto placer genital y en muy pocos casos con un goce que va más allá del orgánico, es decir, llegando a un sentimiento emocional. La clave está en el manejo de la energía sexual. Allí se sitúa la imagen del hombre perfecto. Para ellos, la diferencia entre un sexo animalizado, simple o mecánico, o de simple deseo sexual, a un éxtasis místico, espiritual y hasta sagrado, es el manejo de las energías. Bien, aquí hay varias cosas que llaman la atención dentro de la definición, y una de ellas, en lo particular, es que desafortunadamente los seres humanos poco sabemos de la sexualidad, y como dice este escrito de estas corrientes místicas, evidentemente el ser humano lo ha degradado. Así que ver la sexualidad desde otro punto de vista no necesariamente me hace pues parte de una práctica de la magia sexual, ¿no? Sino que comienzo a entender que es algo más trascendental de lo que habitualmente creemos. Claro, hay algo interesante con el tema de la magia sexual, también conocida como alquimia sexual, y es que se ven muchas corrientes, es evitar la eyaculación. ¿Sí? Se ve bastante en el tantra, en una especie de tantra blanco, que busca es incrementar la salud y el bienestar de la persona, evitar embarazos no deseados, y lo último es aumentar el placer sexual. ¿Sí? Aquí no hablamos de procreación ni del propósito de traer más vida al planeta ni nada de eso. Eso lo vemos también asociado con cuando enseñan a enunciar mantras durante el acto. Bien, pero dentro de lo que estamos desarrollando, primero vamos a definir lo que es la magia sexual. Listo. Que está derivada también del tantrismo, que es la práctica oriental de cómo se percibe en estas culturas la sexualidad. Y dentro de la práctica de la magia sexual, entonces hay docenas de elementos que comienzan a ser parte de esta práctica. Una de ellas, por ejemplo, en el gnosticismo, una de ellas es el kundalini. La magia sexual en el kundalini, que también dice que hay que hacer o evitar la eyaculación. Mientras que hay otras corrientes dentro de la misma magia sexual que dicen que sí hay que eyacular para aprovechar esta energía. Entonces, hay decenas de corrientes y de prácticas dentro de la misma magia sexual o tantrismo, ¿verdad? Dependiendo a la corriente mística a la que se pertenezca. Sí, bueno, hablando un poquito de historia de este tema, según el libro Sex and the Supernatural de Benjamin Walker, la magia sexual y el misticismo erótico se empezaron a practicar en Asia Central. De allá viene todas estas corrientes, o más bien toda esta, digamos, la ciencia mística de la magia sexual. Se dice que los habitantes de una zona en particular conocida como Urian, un reino semimítico, le llaman ellos, que luchaba por los derechos de los tibetanos, empleaban ritos que incluían el tantra, la acumulación de energía sexual y los orgasmos. Era un lugar bastante famoso según las crónicas hundí, donde el intercambio sexual se consideraba como algo no solamente reproductivo, sino que también se empleaba para adquirir poder mágico. La magia sexual mediante el tantra se remonta a mediados del primer milenio. La adversidad de las prácticas tántricas dificulta la localización de su origen exacto. Aunque el primer testimonio del tantra
es con toda probabilidad la tradición Saiva Mantramarga del siglo V, aunque en la actualidad el Tantra con frecuencia se ha vinculado a los talleres sexuales de New Age. Nueva era. Sí, la nueva era, y el Sting también gira en torno al aprovechamiento del poder e incluso al hecho de lograr la iluminación. Ahí. Has pronunciado varias veces el tantra o el Sí. tantrismo. Y es importante entonces definir, o que sepamos todos qué es el tantrismo. Es una de las variedades o de las variadas tradiciones esotéricas orientales más antiguas, cuales entre tantas cosas enseñan a utilizar todo deseo, ojo con esto, todo deseo con el propósito de espiritualidad. En este caso sería el deseo sexual, ¿verdad? Y el reconocimiento de la divinidad en todo, incluso en la sexualidad. Existe en variantes hinduistas, budistas y jainas. El tantra en sus varias formas existe en varios países, originalmente como Bután, Corea, China, el Tíbet, la India, Indonesia, Japón, Mongolia o Nepal. Reforzando lo que decías tú en cuanto de dónde asiático viene el origen del tantrismo, y el tantrismo como la base, ¿no? El fundamento de la magia sexual es el tantrismo. Sí, tantra. el fundamento esotérico o místico de la magia, de la práctica de la magia sexual es el tantrismo, que proviene de Asia. Y bueno, el más famoso practicante de magia sexual en la historia reciente es Aleister Crowley, ya lo mencionaba ahorita, que también pues es un famoso ocultista británico muy reconocido del siglo XIX, y él consideraba el sexo como el poder mágico supremo, miembro destacado de la sociedad secreta de la Orden Templaria de Oriente, que emplea con mucha frecuencia rituales sexuales en sus ceremonias de iniciación. Llegó a escribir varios libros sobre el uso de la magia erótica. Sus teorías eran extremas, igual que su deseo de experimentar con nuevas formas de magia sexual. Él pues buscaba ampliar sus experiencias tántricas, y Crowley buscaba mujeres de toda clase, mujeres deformes, enanas, jorobadas y todo tipo de experiencias o de características del lado femenino para él explorar. Salini, ¿qué se percibe aquí con este ocultista del siglo XIX, Aleister Crowley, reconocido ocultista, ¿no? Bueno, inicialmente primero al hombre le quedó gustando el tema de la magia sexual, y obviamente ahí se le promovió un poco la promiscuidad, ¿no? Claro, porque cuando se relaciona sexualidad o magia sexual con ascenso espiritual, se puede llegar a concluir que entre más magia sexual o práctica sexual con base a estos ritos o estas prácticas, entonces más espiritual se es. Claro, hay más elevación. Lo que estamos entendiendo es que lo que aparece sin duda alguna es la promiscuidad. Miren que Aleister Crowley comenzó a buscar mujeres de toda clase, mujeres deformes, enanas, jorobadas, y tal como él lo exponía con su característica de falta de tacto, ¿no? Propia de Aleister Crowley. Engendros de todo tipo, decía. Sí. Por parte de las brujas contemporáneas, rechazan gran parte de esta obra, de su obra. Era completamente racista, sexista y simplemente muy extraño. Se cree que gran parte de su obra, tal y como él la creó, era muy egoísta y transmitía muy pocas vibraciones. Era muy demoníaca en el sentido de que se trabajaban con cosas que, si no tienes la idea de qué se está haciendo, puede traer bastantes consecuencias. Y jamás, dice una de estas exponentes, ¿no?, de todo este mundo de la magia, que jamás ha sentido impulsada a seguir estudiando a profundidad esta obra de Aleister Crowley. Venerado en muchas corrientes místicas por todo el conocimiento que transmitió, ¿no?, sobre todo este mundo. Bueno, miren que también dentro del hinduismo, porque todo deriva de estas corrientes, dentro del hinduismo existen dos tipos de tantras. El sendero de la mano derecha, llamado Dakshina Marga, y el sendero de la mano izquierda, Vama Marga. Este último incluye técnicas de meditación y ritualización a través del acto sexual, mediante las cuales se integran las energías femeninas y masculinas. Los seguidores del sendero de la mano derecha afirman que su método es más elevado. ¿Qué quiero decir o qué quiero explicar con esto? Que dentro del mismo tantra, del mismo hinduismo o el tantrismo hindú, hay derivaciones, ¿no? Hay ramificaciones. Y en estas ramificaciones y derivaciones es que comienzan a surgir
varios elementos que engrosan una corriente o un conocimiento o una técnica por allí. Fíjense también entonces que todo desprende o todo se desprende de una base real que decíamos al principio, y es el compartir energético que evidentemente existe cuando un hombre y una mujer pues practican, ¿sí? Cuando comparten cuerpos, cuando comparten sus fluidos y cuando comparten sus energías. De esto poco sabemos, y lo sabemos, y los que lo saben a través de estas corrientes hindúes. Pero ya dentro de poco, recuerden que nuestro programa está constituido por 2 bloques. En el primer bloque estudiamos todo lo que las mismas filosofías dicen de la temática. Entendiendo lo que dicen, comenzamos a ver sus verdades y sus mentiras, y luego con el conocimiento que contenemos por investigación, comenzamos a colocar u ofrecer lo que la mesa de trabajo conoce al respecto. Sí, bueno, propongo ahora, adelante Daniel. Bueno, así como dijiste que se conocen los tipos de tantra. Los dos. Los dos. El de la mano izquierda y la mano derecha. Listo, bien. También es conocido, según lo que estoy leyendo, como tantra blanco, negro y gris. Ajá. Hay algo particular aquí que dice que el blanco incita a las personas o busca que las personas, más que todo el hombre, no derrame el semen. Y el negro invita a que sí se derrame entonces el se da semen. esto, ¿no? Lo que decíamos en el tema de eyacular o no eyacular. ¿Sí? En los años 20 había una gran discusión sobre si se debía evitar el orgasmo. Particularmente en la literatura mágica alemana apareció esto. Los autores que estaban influidos en gran medida de las ideas tántricas orientales buscaban una nueva forma de sexualidad y amor, fuera del tan en boga método de la careza, que era muy respetado entre los ocultistas del continente europeo. De la moderna literatura tántrica sabemos de la importancia de evitar el orgasmo. Entonces, por un lado, se buscaba pues tenerlo, y por otro lado, como tú lo decías, evitarlo. Se ha arguido entonces por miles de años que el semen masculino es de tan gran valor y rico en energía como para ser derramado. Los tántricos intentaron lograr la unión mística o unión, y aquí entran 2 deidades, de Shiva y Shakti, por medio del ritual en el cual el orgasmo es evitado. Es decir, ¿cómo se evita el orgasmo dentro de esta práctica? Con un ritual. Bien, con un ritual. Este ritual también está sujeto a algo que se conoce como el Kundalini, que duerme en el chakra raíz, es compartido o contrapartido con la parte femenina en el último chakra, en el de la corona. ¿Sí? Entonces, la práctica ritual para evitar el orgasmo significa el aprovechamiento, según el Kundalini, de esta energía para que haga un recorrido de 2 energías, Shiva Katni o la fuerza femenina y masculina, por toda la columna vertebral hasta la coronilla, ¿no? Hasta la coronilla. Y esto produce un éxtasis, se llama un éxtasis tántrico o un éxtasis espiritual, según ellos. Ok. Estamos todavía en la parte de qué dice esta filosofía. Sí, voy a definir un poco lo que es el Kundalini en el marco del hinduismo. Se describe como una energía intangible representada simbólica y alegóricamente por una serpiente o un dragón que duerme enroscado en el Muladhara, así se le conocen estas corrientes al primer chakra. El primero de los 7 chakras o círculos energéticos ubicada en la zona del perineo. Se dice que al despertar esta serpiente, el yogi controla la vida y la muerte. La Kundalini como la energía primordial o Shakti que llega a desarrollarse en plenitud al reunirse en el Atma o alma con el Brahman. Varias doctrinas utilizan este concepto de la Kundalini. Entre ellos está el yoga, el tantra, el budismo, el taoísmo, el sijismo y por supuesto el gnosticismo. Son estas las 6 corrientes principales que practican. Las que practican el Kundalini. El yoga, el tantra, el budismo, el taoísmo, el sijismo y también el gnosticismo. Que es lo que nos llega aquí, la New Age también, la nueva era,
que también practica estos conocimientos. Sí, y bueno, ya lo explicamos, la Kundalini es la energía que duerme, según ellos, y la simbolizan, ¿no? Como una serpiente o un dragón que sube al activarse, al despertarse por los 7 chakras a lo largo de la columna vertebral y hasta llegar a la coronilla, y esto pues produce toda una euforia energética y el resultado es mayor elevación espiritual. Esto es lo que se enseña. Ok, entre más se practique la sexualidad bajo el aprovechamiento de la energía sexual a través de ritos, posturas y otras situaciones, más elevación espiritual habrá, llegando hasta la alquimia, ¿no? Que es como esa máxima dentro del ascenso del espíritu, enseñado por las filosofías. Tengan en cuenta que esto es lo que se percibe, se enseña y se vende dentro de estas filosofías que tienen su base en el tantrismo oriental. Bueno, además, estimados oyentes, hay 2 magias sexuales para despertar el Kundalini. La magia de los magos blancos, basada en la castidad, y la otra, la magia sexual, según ellos, la verdadera, de los magos negros. Porque según los magos negros, la de los magos blancos no sirve. Los magos negros despiertan el Kundalini correctamente a través de la magia sexual. El mago hace subir su energía seminal hacia arriba, es decir, en lugar de liberarla, digamos que la energía se va hacia adentro, ¿no? Hacia arriba, por toda la columna vertebral. El mago tiene su orgasmo en la pareja con la que practica la magia sexual y luego reabsorbe la energía que se produce en el cuerpo de la pareja, haciendo subir esta energía desde las glándulas sexuales al coxis y de este hacia arriba hasta la cabeza, para descender luego hasta el corazón, para luego bajar desde el corazón hacia los órganos genitales nuevamente, con una energía renovada, formando un círculo perfecto. Esta es la negra. Sí, lo que llaman ellos la magia sexual negra, que según ellos está correctamente practicada. Que es la que practican en la gnosis, por ejemplo, en la gnosis moderna. Sí. Vitriolo es una de las claves del alquimista. Esta palabra significa visitan interiomen terre rectificatum. Esto está como en latín, ¿no? Y esto traduce: visita el interior de la tierra, que rectificando encontrarás la piedra oculta. La clave está en el vidrio líquido, flexible, maleable, y este vidrio es el semen, por supuesto. El camino de la magia negra es el camino ancho, lleno de placer. La gran maga negra, llena de una belleza deliciosa, con su voz encantadora y su tierno rostro, además con voz seductora. Bueno, ya aquí empiezan a definir digamos, el ritual, ¿no?, que se hace en medio de la práctica de la magia sexual. Bueno, además dice que hablan también de las almas, de que las almas en ese proceso de la magia sexual, cuando la energía sube, baja al corazón, al pasar por el corazón, lo que hace de alguna forma es enriquecer o limpiar esa energía para que baje renovada a los genitales, porque según ellos, al pasar por el corazón, ahí hay un proceso de purificación, ¿no? Bien. Bueno, ahora con todo lo que hemos leído, ¿tienes algo más para aportar? Quería aportar algo sobre las enseñanzas de los magos negros. ¿Ok? Aquí es algo extraño. ¿Sí? Dice lo siguiente: enseñan muchas veces los magos negros que es posible despertar el Kundalini derramando la energía, sin una pareja estable o con varias parejas, participando de orgías, haciendo prácticas homosexuales, practicando sexo oral, sexo anal y masturbación. El resultado es que los fuegos espinales, en vez de subir por el canal medular, bajan hacia los infiernos atómicos del hombre y cristalizan en el cuerpo astral la cola del kundartiguador. Estamos hablando como una especie de entidad o algo. Bueno, eso lo concluimos monstruoso. después. Mira, hay algo importante que tenemos que hacer ahora, y es tomar todo lo que hemos estudiado y lo que los amigos oyentes también tienen como conocimiento, ponerlo en la mesa, definir varias cosas de allí y entender dónde hay distorsión y dónde hay verdad. ¿Sí? Lo primero que tendremos que poner aquí en la mesa es tener claridad de lo que significa energéticamente la sexualidad. ¿De acuerdo? El hombre y la mujer
poseen cada uno de ellos en sus genitales o contienen o condensan dentro de sus genitales un tipo de polaridad, ¿sí? Para que el fluido energético se dé o sea efectivo en el momento de la unidad. Esto quiere decir que el varón tiene en su genital la polaridad positiva de carácter eléctrico y la mujer tiene en sus genitales la polaridad negativa o complementaria, para no decir negativo de malo, ¿verdad? Complementaria de carácter magnético. Es decir, que hay una atracción natural, energéticamente hablando, entre el hombre y la mujer, para que se pueda producir, evidentemente, la reproducción. Y no solamente la reproducción, sino también que se puedan generar esos fluidos energéticos que los alimenten a los dos, ¿verdad? Entonces, ¿esto es real? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, hay un manejo, hay una manifestación de energías dentro de la sexualidad humana. ¿Una energía poderosa? Pues claro que sí, porque es una energía creadora. Claro. Es una energía creadora de vida. Y no solamente la vida en la carne, que se representan cuando pues una mujer queda embarazada y da a luz a un bebé. No solamente ese tipo de energía tan poderosa que permite que se fecunde la vida, sino también esa energía poderosa que puede elevar en amor espiritual a un par que se une, ¿verdad? Es decir, que el complemento entre él y ella y el compartir estas energías permite que haya un crecimiento entre los dos. Si hay amor, porque aquí es donde comienza a haber la distorsión de nosotros, que hemos tomado la sexualidad como un momento de placer sin tener en cuenta que en el momento de compartir estas energías, lo natural es que haya no un sentimiento, sino un amor puro y verdadero entre dos personas. Ahora bien, ya cuando estas corrientes orientales hablan de la magia sexual, como el manejo de esas energías, o para el aprovechamiento de estas energías y elevar el espíritu, suena hasta ahí bien. Sí, claro. Sí. Solo que el término de magia, ya comienza a generar sospechas. Porque magia es magia. Negra o blanca, pero es magia. Es magia, sí. Es Roja, distorsión. verde, Rojo, verde, como es magia. Entonces, cuando ya se le coloca el nombre de magia sexual o manejo de energías sexuales, entonces ya nos llama la atención y nos pone a nosotros acá, y yo sé que ustedes también, a investigar. Ahora bien, dentro de ese conocimiento se entiende que la sexualidad no puede ser simplemente acostarse y ya, sino que debe haber un aprovechamiento de esas energías entre el uno y el otro. A mí me parece, y en la lectura he sentido, que es un aprovechamiento más de la energía en la sexualidad para el varón. No sé si ustedes lo sintieron en la lectura. Sí, un poco. Sí. ¿Cierto? Un poco, sí. A mí me quedó como la sensación que es como buscando más enaltecer el placer del lado del varón. o la alquimia del varón. Sí. No sé, yo tuve esa percepción porque siempre se tomaba como la energía femenina para lograr eso dentro del varón. Así entonces, hasta ahí vamos entendiendo esta parte, pero ¿cuándo es que estas prácticas comienzan a tornarse místicas y podrían estar conectando a las personas a otro tipo de frecuencia, de vibración? Recuerden que ya tocamos el astral hace 2 programas atrás. Pero entonces Aline, antes de empezar el programa, definía esos puntos que se introducen dentro de esta práctica sexual, dentro de esta magia sexual, que comienzan a definir ya la distorsión de la misma. Sí, uno de ellos que lo tocamos ahorita es el tema de la eyaculación masculina. Algunas, como ustedes decían, promueven algunas prácticas la eyaculación y en otras como el kundalini, la no eyaculación. Otra técnica que se utiliza dentro de la magia sexual es el repetir mantras durante el orgasmo. Bien, entonces primero está la no eyaculación dentro de unas corrientes que es la magia blanca o la magia negra, ¿no? Sí. Que cada una tiene su idea. La magia blanca es la que promueve La liberación. la eyaculación y la magia negra la no eyaculación. Y dicen que es la mejor. Exacto. El segundo punto tendría que ser los mantras. Los mantras. ¿Qué es esto allí? Sí, bueno, además, bueno, los mantras son un tipo de, digamos que de rezos, vamos a llamarle así, para enfocar la energía o invocar a determinadas deidades. Eso entre comillas, ¿no? Para o sea, hacernos entender. Exactamente, como para darnos a entender y lo que ellos pues enseñan, ¿no? Dice que para invocar determinadas deidades, está Thor, Isis, Afrodita,
que son diosas que se invocan, ¿no?, con frecuencia en este tipo de rituales. O sea, quiere decir que cuando dos personas están practicando la magia sexual, mientras se están tocando y se están dando el placer de sus cuerpos, hay un rito de decir cosas, ¿no? Sí, decir, mantras. Mantras. Exactamente. Y durante el orgasmo también. El mantra antes del clímax, antes del orgasmo es Dis Das Dos. Ese, Pero más, Das dos. pero es más que extenderlo más. claro. ¿Sí? Dis Das. Antes Del clímax. del clima, sin eyacular. Sin eyacular. Sí. Sin eyacular. Bien, entonces ya tenemos, voy repitiendo para que lo tengamos en cuenta, en el tema del acto sexual con la magia sexual. Y es primero el tema de La ¿verdad? kundalini, ¿no? La eyaculación. la el eyaculación. kundalini. El tema ya La el no segundo, eyaculación. el tema de los tantras. Los De mantras. los mantras, perdón. Ajá. Y el tercero, Salí. Tercero es el tema de las posturas. Las posiciones que sabemos que se derivan del Kama Sutra, también originario de por allá de Oriente, y que las posturas ayudan, ¿no?, en este tipo de manejo de energía y rituales a que la energía fluya de alguna u otra forma de acuerdo a lo que la pareja pues quiera lograr. Es decir, que hay algunas posturas que pueden permitir la no eyaculación, por ejemplo, Exactamente. mientras que otras pues la Y hay aceleran. otras que pueden permitir el fluido de esa energía de forma más potente. Es decir, hay toda una ciencia mística detrás de todo esto. Y esas son tres de las condimentos que nosotros encontramos dentro de la magia sexual que nos hacen sospechar bastante, de acuerdo, por supuesto, a la investigación que traemos en la segunda parte del programa. Ahora bien, en este tema de la tercera parte, que son las posturas, entra el Kama Sutra. Claro, por supuesto. Kama Sutra es base para experimentar, ¿no?, todo este juego de posturas, de posiciones que dentro de la magia sexual tiene mucha validez. Claro, entonces entendemos que no podemos percibir la sexualidad simplemente como un acto para acostarse después de una rumba o querer placer, como habitualmente en el mundo inconsciente se tiene. Y entra pues las corrientes de nueva era o gnósticas para enseñar de que esto no es así, que esto es más trascendental, que esto es más espiritual, que el éxtasis tiene que ser un erótico, un éxtasis espiritual, y esta serie de cosas que comienzan como a decirnos algo que es verdad. O sea, no podemos seguir viendo la sexualidad como ponte ahí y ya, sino que va más allá. Pero cuando decimos esto o cuando escuchamos esto dentro de las filosofías orientales que se están practicando en este momento en filosofías occidentales de nueva era, como el gnosticismo, entonces a esa práctica para encontrar una verdadera espiritualidad se meten tres elementos fundamentales según la mesa de trabajo de Descubriendo. Primero, el tema de la eyaculación, de evitarla. El segundo, el tema de los mantras. Y el tercero, el tema de las posturas. ¿Sí? Estos tres elementos toman esa sexualidad o la intención de tener una sexualidad más pura, más sana y que no se eleve, y la distorsiona ya a otros elementos. Claro, esos tres puntos que vamos a empezar a tocar desde el punto de vista de la investigación para entender, digamos, como le pusimos el nombre del programa, dónde está la distorsión de las energías. Porque tú lo decías, se basa en un principio que es el manejo de las energías sexuales. Ahora, el manejo de estas energías sexuales se puede manejar correctamente según la misma naturaleza de ellas, o también se puede distorsionar con unos propósitos bastante oscuros que los empezaremos a tocar ya en esta parte. Muy bien, entonces en el tema de los mantras, dentro de la práctica de la magia sexual, sin duda, lo hemos hablado aquí, en Descubriendo hemos hecho programas en los cuales explicamos desde nuestro punto de vista cómo la repetición de estas palabras pueden estar conectando a las personas sin conocer, sin saber, a una dimensión muy importante de la cual hablamos hace dos programas, y es el astral. O sea, puede estar abriendo portales energéticos del lugar donde se esconden estas entidades oscuras, que es el Sonei, el lugar de tinieblas. Así que estos mantras puede ser mientras se practica la magia sexual o mientras se quiera hacer un proceso de meditación profunda, se está logrando lo mismo. Solo que acá en el tema de la magia sexual hay una energía muy poderosa que está concentrándose. Diría yo que estas entidades podrían estar aprovechándose aún más de este tipo de energías tan poderosas en ese momento de la magia sexual. Claro, porque aquí hay un punto clave. En los programas anteriores tocábamos de que las puertas o los portales que se abren en el astral
tienen que ver mucho cuando el ser humano empieza a tocar dimensiones energéticas y hablábamos que la mente es muy fuerte, ¿no? El generar pensamientos, todo el proceso que se da allí, hay un manejo eléctrico cerebral y por supuesto al estar esta parte desequilibrada con los mantras, con el tema de las emociones desbordadas, se terminan tocando otras dimensiones energéticas. Bueno, en la sexualidad ocurre lo mismo. Así como hay una manifestación física, Neil lo explicaba, hay unas energías que si se manejan de forma equivocada, esas energías pueden fluir a otras dimensiones. Entonces, estamos hablando o hablamos en aquella ocasión de que el astral es la puerta hacia el Sonei. Es decir, ahí en esta tercera dimensión hay una forma de conectarse con otras dimensiones que normalmente no podemos ver, no podemos tocar. Obviamente dimensiones no muy positivas, ya lo hablábamos en aquella ocasión, sino que son dimensiones donde habitan energías nigrománticas. Energías nigrománticas que fue el resultado de la destrucción hace 2000 años en la Atlántida. Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a leer los mensajes que nos llegan de nuestros oyentes. Son varios. Ustedes nos ayudan, por ejemplo, con el WhatsApp. El Facebook Live. Yo aquí saludo a Houndra Coutin. Ella está en Argentina, conectada. Dice, hace algunos días leí que ciertas entidades oscuras se alimentan de estas energías sexuales. ¿Es cierto? Bueno, lo que acaba de explicar nuestro compañero Salim. Claro que sí. Sobre todo en las personas que se masturban. Esa nota es muy importante. Ya lo habíamos tocado acá en otra oportunidad. En la cábala, dice otro oyente, en la cábala se usa, invocan a Malkut, la víbora en el acto sexual, dice un oyente. Me gustaría que investiguen el tema de la cábala. Sí, podríamos tener esta temática en otra oportunidad, el tema de la cábala. Nosotros hemos hablado de la cábala. No, dedicado un programa a ella no. Sí la hemos tocado, digamos así, esparcida por varios programas. Bien, Luis Carlos nos dice en sintonía, la gente, el pueblo saluda a la mesa de trabajo. Excelente tema, muchachos, gracias. Me está Brian Lemus reportando sintonía. Nelson Bueno desde Neiva también está conectado. Aquí están todos nuestros oyentes compartiendo la información a esta hora. Vámonos con más en el Facebook Live. Sí, por aquí está co-creando con Los Ángeles Verónica García, que nos saluda y reporta sintonía de Ciudad de México. Enrique Quique, que se conecta. Félix Ramírez desde Ecuador, de Guayaquil. Está también Carlos Mauricio Padilla, que nos saluda desde Chile. Reinaldo Rodríguez desde República Dominicana. Está por acá también Lilis Roth, que nos envía un gran saludo desde Jalisco, en México. Está también Sumari Mejía, que está reportando sintonía desde Ecuador, que es la esposa de Hans Granda. Ani Grisel, ahí está, nos envía saludos de agradecimiento. También está por acá Fabián Vidal, que nos dice excelente programa. Cachito Meriño, Frank Cri de Caro nos saluda. Bueno, muchos oyentes aquí reportando sintonía. Luciano Chávez, Omaira Gallego. También Reinaldo Ceño, Jorge Quintana, Arlington Roa, Sammy Rivera, Juan Felipe Gutiérrez, Carlos Yance, Luis Maestre y también Mabe Fit, que también nos saluda. Grelis Patricia León. Nos pone aquí un comentario muy interesante. Dice, ¿cómo haría Salomón para tener 700 esposas y 300 concubinas? Yo creo que es una exageración. Sin embargo, el tipo tuvo varias, pero hasta 700. Bueno, de pronto las tenía, no quiere decir que se acostara con ella. Exacto, de pronto. O una diaria son 2 años. Sí, de pronto ahí lo dosificaba. En todo caso es un desborde, ¿no? Ahí de energía sexual. Y ahorita en las conclusiones tenemos que saber por qué este personaje lo hacía. Claro. ¿Verdad? Eso tiene un o porqué. para qué lo hacía. Mejor. William Matamoros también nos saluda. ¿Te parecía a Lester Crowley? Sí, por supuesto. Pero no, ¿serio? Yo diría que más todavía. Claro, por supuesto. Sí. Lester Crowley con la plata que tenía no lograba la riqueza de Salomón, del rey Salomón. Amabe Fit nos dice que es Mauricio Velázquez desde Popayán. Y nos dice que la magia blanca es la no eyaculación y la negra es la eyaculación. Aquí nos aclara. Muchas gracias para Mauricio. Listo, estos son los saludos de los oyentes. William Matamoros nos saluda desde Nebraska, Hastings, Nebraska. Supongo que se dice así, Hastings.
de William y la Flaca, siempre en sintonía. Queremos saludar especialmente a William, a la Flaca y a la señora Irene y a Miladis, porque pues esta cámara con que nos están viendo es un trabajo en conjunto del grupo de oyentes de RCPC y que desde los Estados Unidos se envía para que hagamos esta transmisión y las que vienen de aquí para adelante. Así que un abrazo fuerte a todos los que participaron para que se lograra tener una cámara de video mejor para hacer estas transmisiones y llegase la información mejor, no solamente a los oyentes fieles, sino a todos los oyentes que se conectan en todo el mundo. Bueno, esos eran los saludos de los oyentes ya en el Facebook Live. Por aquí también acaba de llegar Silvia Montesinos. Dice, hola, voy llegando. Un saludo para Silvia Montesinos. Ok, este es el saludo que dedicamos para ustedes que nos escriben en el chat. También nos escriben en el chat de RCPC. Buenas noches. En el acto sexual se comparten e intercambian energías y de esta manera podemos contaminar la nuestra. Mala noticia para los promiscuos e infieles. Por supuesto que sí. Este es este es Carlos Libertad, el que nos escribió esto. Y Ilona nos dice, buenas noches, en sintonía desde Cartagena. Sí, así es. Entonces, ya hay claridad en todos nosotros, los que estamos participando de esta transmisión, de que hay un intercambio natural de energías cuando el hombre y la mujer se unen en el acto sexual, ¿verdad? Hay un diseño natural que permite que exista ese flujo energético entre los dos. Por lo tanto, no solo tenemos que ver la sexualidad como ese momento donde se comparte un placer o fluidos, ¿no? Y que se limpia y ya. Más allá de esto, debemos entender y comprender, estudiando e investigando, que se comparten energías. El hombre contiene la suya, la mujer contiene la de ella, y se comparte. Incluso en ese circuito energético se comparten incluso los dharmas y los karmas. O sea, se crea un cascarón electrónico, una unidad de varón y hembra, como si fuese un solo ser, para hacerme entender. Sí. Como si fuese un solo ser que entre los dos se conforman. O lo podría decir, la unidad entre él y ella es el Adán. Entenderlo, ¿no? Sí, la unión de las dos fuerzas. La unión de las fuerzas es el par. Entonces, esa unidad permite, entre otras cosas, que se compartan los dharmas, las cosas positivas y las cosas negativas. Por eso el comentario que hace Carlos Libertad es muy importante, porque cuando por promiscuidad se busca a otra pareja, ya sea el varón o la hembra, y no se ha roto la actual, entonces se están compartiendo, además de fluidos que pueden derivar también de enfermedades sexuales, si hay algún contagio. Emocionales. También se pueden compartir energías emocionales, karmas y dharmas, que también después se comparten con la pareja original. Ahí se entiende el desorden de hoy en día en la sexualidad humana, donde, bueno, el tema de las enfermedades sexuales, pero también el tema de problemas entre parejas, donde en ese desorden, precisamente esas energías que quedan ahí, porque hay un principio de la energía que es que no se destruye, ¿no? Esa energía queda allí y lo que hace es transformarse. Bueno, ¿y en qué se va a transformar? En lo que cada persona tenga por dentro. Claro, voy a explicarlo de otra manera para hacerlo entender. Supongamos que usted y su pareja conforman una cápsula. No se me ocurre otro término. Una cápsula energética, y dentro de esa cápsula están las cosas que los dos han compartido. Tristezas, dolores, emociones, todo eso está en esa cápsula. Una cápsula energética. Imaginémonos que es así. Entonces, cuando alguno de los dos sale de esa cápsula y se une con otro par, con otra persona, entonces es otra cápsula. Entonces es un enredo de cápsulas. Para entenderlo, ¿no? Entonces, traes de esta cápsula para esta cápsula y de esta cápsula para esta cápsula. Entonces, se comienzan a ver por esos intercambios choques entre las cápsulas. Entonces, lo que energéticamente está ocurriendo hace que hayan choques. Entonces, el tema varonil de la infidelidad y creer que realizarla te hace más varón, realmente es un acto estúpido, porque se debe comprender que cuando se comienza a suceder, comienzan a haber una cantidad de bloqueos impresionantes. Claro. Entonces, esa cápsula, ese par, ¿cómo le llaman también? Bueno, se me olvidó el término para definir esa unidad, ¿verdad?
Entonces, de acuerdo al comentario de Carlos Libertad, pues ampliamos un poquito más. Catalina también dice buenas noches desde Argentina, Patagonia, los saludo. Catalina, bienvenida Catalina. Bueno, creo que eso da respuestas a por qué los matrimonios de hoy en día fracasan. No Claro, duran eso- extraordinario. Por esa- la infidelidad. Claro. Sí, hay muchas bases energéticas también. Energéticas que no se tienen en cuenta, y no se tienen en cuenta no porque no se quiera, sino que no se conocen. Por ignorancia. Empezando por ahí, sí. Miren, son cosas tan inherentes al ser humano que no sé por qué no se enseñan en la escuela. ¿Por qué tenemos que hablar de energía en corrientes filosóficas? Si es algo natural. Es como si nos enseñan dentro de la biología el cuerpo humano, ¿sí? ¿Por qué no nos enseñan la ley de las energías? Bueno, porque ni los profesores la conocen. Ahora, se cree que este tipo de conocimiento no hace parte o no debe hacer parte de lo que debemos aprender, porque se considera conocimientos por allá místicos. ¿No? Y es estratégico, incluso me atrevería a decir que no se enseñe, porque si la humanidad llegase a conocer realmente esas leyes, cómo se manejan, seguramente nos evitaríamos muchas problemáticas. Muchos dolores de cabeza. Porque- Nos elevaríamos. Claro, por supuesto. Porque es que solamente buscamos cuidar lo físico y descuidamos lo energético por desconocimiento, pero hemos olvidado que el principio del origen creador primero es el espíritu La energía. y luego la materia. Ahora bien, ya ya tocando todo esto, pienso que entramos en la parte, en la parte la segunda final. parte final de Descubriendo, en que comenzamos a entender estas leyes. Y propongo que hablemos de ese principio original que hemos tocado muchas veces aquí, pero en cuanto al poder donde se concentra el poder de creación, Sí. que estábamos hablando antes de pensar, Salim. Sí, el poder de creación como fuerzas él y como fuerza ella, que lo hemos tocado muchas veces con el libro secreto de Juan en los primeros capítulos. Y el libro secreto de Juan nos habla de que en el principio original estaba el Padre representando esa fuerza él y el pensamiento que de él se hizo activo y la que surgió en presencia de él es ella, Bárbelo, que digamos que en ese capítulo se nos explica que de estas dos fuerzas primigenias se expandió toda la creación. Nos enseña ahí que el Padre penetra a Bárbelo con un pensamiento y ahí entonces comenzamos a comprender la ley de la penetración, pero no reducirla a lo que nosotros normalmente pues vemos aquí, ¿no? Como un acto animalizado, sino estamos hablando de energías en esa dimensión, aquí no de cuerpo físico, son fuerzas universales. Y bueno, de ese principio original pues se desprende toda la creación, el vástago y las humanidades que ahí en adelante se desprendieron. Así que yo les recomiendo a los oyentes que los programas anteriores, por ejemplo, cuando hablamos del Génesis de la rebelión, cuando hablamos de varios programas donde hemos tocado ese Claro. origen. Mira, y ahí Ahí también podemos ampliar. hay una simbolociencia para referirse al poder creador de las humanidades, y es el unicornio. El unicornio, sí. El unicornio como ese símbolo o ese único cuerno espiralado bajo el cual y su poder penetrante produce las creaciones o genera la vida en las creaciones. Y ese poder creador del unicornio, para representar la capacidad de creación, se centra también en el ser humano. El ser humano lo posee porque el ser humano es creador. Y se centra en 3 puntos específicos para que lo tengamos en cuenta. Y estudiando esto que estamos diciéndoles, podemos comprender qué es realmente la magia sexual en estas filosofías. El poder del unicornio como símbolo que representa el poder creador de las humanidades se centra en 3 puntos. Primero, en su pensamiento. El pensamiento del hombre, del ser humano, es creador. Recuerden que el libro secreto de Juan anuncia que el primer pensamiento del Eterno, ¿verdad? Cuando se puso en función, apareció ella. Sí. Primero es el pensamiento. El segundo poder es el otro pensamiento, pero ya desde la esencia, Pensamiento anterior. que es el pensamiento anterior y está concentrado en el hombre, en el corazón. Entonces tenemos el pensamiento en su corazón, y el tercer punto donde se concentra el poder de creación es en los genitales. Con la unión de las dos fuerzas. De las dos fuerzas. Entonces, en esos 3 puntos se manifiesta el poder creador del ser humano. Ahora, ¿desde dónde se debe iniciar el poder creador para que
en penetración sea luz, ¿verdad? Desde la esencia, un pensamiento perfecto, Pensamiento puro, sí. un pensamiento puro que al penetrarla a ella, entonces se produzca la vida, se produzca bajo condiciones de ley. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en las humanidades después del caos? Hubo una distorsión del pensamiento, o sea que ese cuerno espiralado se tornó negro y con esa intención o pensamiento negativo se penetró utilizando el tercer punto de conexión, ¿verdad? Para la creación. Entonces, la distorsión de la sexualidad tergiversó estas leyes de creación, creando abortos energéticos que el libro secreto de Juan le llamó Yaldabaoth y sus 365 demonios. Eso en aquellos tiempos, aquellas humanidades. Porque fíjate que el libro secreto de Juan habla de que Sofía, porque esto ocurrió en el reino de Sofía de la cuarta humanidad, primero tuvo un pensamiento. Entonces ahí entra el primer vórtice energético del unicornio que está en el pensamiento. Luego dice que de esa idea que tuvo, ese pensamiento que tuvo, no tuvo la aprobación del amante. Del espíritu. Exacto. Y ahí es donde entra el pensamiento del corazón. Del pensamiento hay anterior. una desconexión. Ajá. Y el aborto se produce en el tercer vórtice. Cuando ya se hace el acto. Cuando ya se hace el acto sexual, y ahí es donde ocurre la desviación. Entonces, a la humanidad actual terrestre le ocurre lo mismo. Claro, entonces entendámoslo ahora acá. Exacto. ¿Cómo ocurre acá? Ya lo explicaste cómo ocurrió en Sofía. ¿Cómo Entonces, se traslada acá? Es el mismo mecanismo. Digamos que el paquete de información mental que tiene la humanidad, voy a hablar desde el punto de vista sexual, porque estamos hablando de la magia sexual. Veamos cómo está incidido. Entonces hablamos de pornografía, publicidad, erótica, hablamos de tendencias, distorsión de la figura de ella y distorsión de la figura de él. De la figura de la mujer, de la figura del hombre. Es decir, vemos el panorama del mundo publicitario y vemos que hay un derroche, ¿no?, de publicidad sexual. Entonces eso entra por los sentidos, entra el pensamiento. Entonces ya imaginaremos el pensamiento general, no vamos a hablar de particular. Hablamos del pensamiento general de la humanidad, es un pensamiento sexual. Y ese pensamiento sexual hay que sumarle que ese proceso nos desconecta del pensamiento anterior que está en el corazón, que es el que nos guía por la verdadera ley que deberíamos ejecutar. Pero como estamos tan bombardeados, tan atiborrados, es más fuerte el pensamiento y mental. Si estamos hablando del pensamiento del corazón, que es de la esencia, ahí se concentra el poder y fuerza del amor. Ahí es donde se concentra. Quiere decir que ese pensamiento distorsionado no permite que la relación que se da con el par sea bajo la ley del amor. Exacto. Que fue lo que ocurrió. O sea, que no tiene el amante, que por falta del amante, que es amante. el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está la desconexión mente-corazón, y cuando se va al acto sexual, entonces no es una relación guiada por el pensamiento del corazón, sino es guiada por el paquete de información sexual que hemos acumulado. Entonces, cuando ya se da la penetración, que aparece el tercer vórtice, entonces ya es el aborto. Ya es el aborto. Ya es el aborto porque fíjate, en el caso de nosotros los hombres, cuando tú hablabas ahora de la infidelidad, generalmente el varón cree que al tener más mujeres es más varón. Entonces es una información que entró por nuestros sentidos, se hizo patrón cultural y muchos hombres lo asumen como una verdad. Entonces, claro, si tienen pareja, ¿con qué pensamiento penetran a sus parejas? Y con qué pensamiento penetran a las otras parejas que tienen. Entonces ahí hay un círculo porque las otras mujeres que tienen también tienen amantes, tienen esposos, y eso se va replicando. Claro. Bien, ya teniendo esta ley, esta definición de la ley, vamos a llevarlo a la práctica de la magia sexual, de la magia de los tantras y todo esto. Cuando estamos hablando de estos tres puntos, que Salí nos hablaba de la no eyaculación, del tema de las posturas y el tema de los mantras, esta práctica va acorde a este principio original que acabamos de hablar. No, indiscutiblemente no. Indiscutiblemente no. Es decir, que la práctica o la magia sexual, sin duda, de acuerdo a este análisis que estamos haciendo, nos separa, nos aleja de la práctica original o manejo original de las energías del unicornio, como le decíamos. Exacto. Simbólicamente hablando. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es dando cabida a que entidades oscuras del astral, porque se hace una meditación, un rito, penetren a través de esa puerta que es el astral, que pasen del Sonei a nosotros y nosotros allá, ¿no? Claro. Así que es una práctica sumamente peligrosa.
Ahora hablemos de la no eyaculación según Ajá. la ley, La ley original. La ley original. Porque tú hablabas ahora de que hay un manejo de energías en el varón, energía eléctrica, y en la hembra energía magnética. Entonces eso se traslada a los genitales. Entonces el genital femenino, la cavidad de la vagina está diseñada desde el origen para albergar el falo del varón, y para absorber el semen, por tener esa condición magnética. Y obviamente el varón y el falo del varón está diseñado para albergarse dentro de la vagina y poder liberar esa energía por su condición eléctrica para que el útero absorba el semen y O sea, todos los física y nutrientes. energéticamente. Física y energéticamente se complementa. Entonces voy a poner un ejemplo. Hay una electrificación ahí total. Claro, hay una conexión. Entonces, ¿qué pasa si el hombre esas energías? Claro, hay una desconexión, porque en lugar de compartirlas con la mujer, como enseñan en estas corrientes, lo que hace esa energía es que se va hacia adentro por su columna, y bueno, y se conecta con todas estas fuerzas Kundalini, y según ellos, pues esto es una elevación espiritual. Pero voy a explicarlo como sucede también en la naturaleza, el sol y la tierra. El sol tiene un mecanismo que se llaman las eyecciones de masa coronaria, no sé si la han escuchado. Claro. El sol lo que hace es desprender de su ser unas partículas cargadas para que al llegar a la tierra la penetren, y la tierra obviamente las absorbe, recibe, claro. Absorbe y transforma esa energía en vida. En vida, exacto. Este mismo principio que lo vemos en el sol, Es una ley. Tiene la fuerza. Ley. Exacto, esa misma ley y principio, el sol que contiene la fuerza él y la tierra la fuerza ella, se replica en la dimensión de los cuerpos humanos. Cuando el pene eyacula es como si hiciera estas eyecciones. Y ya no de masa coronaria. Ya no de masa coronaria, sino de esperma. Y la mujer, como esa tierra fértil, es la que absorbe para albergar de ella la vida, tanto y transformar física como ella en energía. vida, todo esto. Que le devuelve al varón. Que le devuelve al varón, porque es un fluido constante. Entonces esto se replica en todas las dimensiones. Claro, esto no se enseña ni en estas corrientes, ni en universidades, ni nada de esto, porque la sexualidad, si vamos, por ejemplo, hablamos antes de empezar el programa de que la Iglesia Católica, en el tema de los curas, afrontan la sexualidad desde otro punto, y es el celibato. Entonces ya que hay una negación, porque pues enseñan ellos de que la sexualidad puede llevarte al pecado. Hay una base que podríamos asumirla como algo cierto, porque si la sexualidad no se maneja bien, claro, nos lleva al error. Claro. Pero negarse a ellas, reprimir esas energías, también es un error. Porque tú lo decías ahorita, la sexualidad es lo más natural que existe. Sin ella no estaríamos aquí, por ejemplo. Sin ella no habría vida. Solo que, como hemos hablado muchas veces, hay organizaciones, hay una fuerza en el planeta oscura que le interesa mucho esta distorsionar esa energía. Distorsionarlas, exacto. Claro, porque distorsionar esa energía destruye la creación del hombre. Exactamente. Destruye la creación entre el varón y la hembra, y aquí lo que se está asegurando es que las futuras humanidades sigan desviadas, claro, y en deterioro, como ocurrió desde Sofía, porque lo que nosotros recibimos en este planeta como la invasión extraterrena de carácter negativo es el resultado de lo que ocurrió allí. El resultado de esas humanidades que se degeneraron y bueno, y se perdieron totalmente. Claro, y fue ahora lo que nos trajeron. Hay otro punto, tú acabas de tocar el tema de la eyaculación y se entendió muy bien, pero hay otro punto que tocamos también en las definiciones que hacíamos al inicio, y es que la práctica de la magia sexual lleva al adepto a la iluminación, a la alquimia, a la transformación, al hombre nuevo incluso. Entonces quiere decir hombre perfecto, al hombre perfecto, decía. Entonces quiere decir, por lógica, pues se entiende por lógica, y lo podría entender cualquier adepto a estas filosofías, que entre más realice la magia sexual, mayor capacidad o posibilidad tiene de ascender. Sí. ¿Qué está promoviendo esto? Descender. No, ¿qué está promoviendo esto? La actividad sexual continua. Constante, sí. Constante. Okay. Es decir, estamos hablando de la frecuencia del acto sexual. Porque entre más lo hagas dentro de esta visión, más capacidad tienes para ascender. Ahora, hablemos de la ley original en cuanto a la frecuencia del acto sexual. Recuerden que el acto sexual es una liberación de energía. Sí. Y cuando hablamos de energía tenemos que hablar del sistema nervioso central. Toda la red energética del ser humano. Sí. Y son grandes cantidades de energía que se liberan en ese momento. Significa que si nosotros exageramos en la frecuencia,
estamos atacando el sistema nervioso central. Ahora no, nos fundimos. Sí, exacto. Claro, Sobrecalentamos el sistema. Sí. Para que lo entendamos de alguna manera. Sí, además de que la misma ley nos enseña en el tema de la mujer tiene ciclos. Es decir, que la naturaleza tiene ciclos y momentos para todo, incluso hasta para eso. Solo que al no respetar esos ciclos, incluso no conocerlos, porque partamos de la base de que gran parte de la humanidad desconoce esto. Entonces, al no conocer estos ciclos, no conocemos los momentos en que la práctica sexual se debe llevar a cabo de la mejor manera. Entonces ahí, al desconocer esto y aparecer estas corrientes y por acá, bueno, todo el tema de la sexología y todo esto, pues la humanidad se desborda en estas energías y ahí es donde aparecen muchas enfermedades. Que bueno, el agoto sexual es agote del sistema nervioso, quiere decir que es agotamiento también del cerebro, y si es agotamiento del cerebro es embrutecimiento, y si algo quiere el sistema es embrutecer. Claro. Okay. Quisiera agregar algo. A ver. Me hicieron recordar algo cuando están hablando de estas leyes universales, y es que el tantrismo, muchas corrientes del tantrismo, al no eyacular, ¿sí? Están promoviendo que no haya movimiento. Y sabemos que existe una ley claro, por la cual rigen todas las cosas, y es la ley del movimiento, porque el movimiento es vida. Por lo tanto, digamos que desmentimos, o sea, totalmente claro, se cae claro, el tantrismo, porque esta ley lo que hace es traer el movimiento igual a vida. Ok, entonces eso de que entre más le hagamos, más espiritual somos, hay que reevaluarlo. Exactamente. Hay que reevaluarlo porque una de las cosas que debemos decir en el programa es que el aprovechamiento de lo que son evidentemente energías sexuales para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, es que la unidad, y esto es importantísimo, la unidad con el otro sexo, con el otro género, bueno, porque ahora hay un cuento raro de género y de sexo. El sexo biológico es el que traes y el género es lo que tú asumes. Sí, así es. Y eso es válido, o sea, tú puedes tener tu sexo biológico como varón porque tienes un falo, pero tú en tu género tú puedes decir que, y hasta incluso hay una cantidad de cosas más. Pero bueno, no estamos hablando de eso hoy, ese no es el tema. Sí. Pero lo que quiero decir es que el verdadero aprovechamiento, la verdadera esencia en el compartir entre él y ella, el fundamento, la base, la regla, la línea, no sé qué más decirle a eso, es que exista amor. Esa debe ser la base. Okay. Esa es la base. Si no aparece esto, y entonces aquí aparece Apocalipsis cuando dicen su capítulo 2, tengo contra ti en el mensaje a Éfeso, que es el mensaje del primer logo sol, el primer chakra, del cual estamos hablando en todo el programa. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces podemos decir que el primer amor es la unión, el amor y espiritual entre entre una pareja, hombre y mujer, varón y hembra. Sin más nada y nada. No, ahí no cabe más nada y me da mucha pena la liberación y toda esta que hay. Y aquí este programa tiene una cosa, y lo estaba pensando ahorita, y este programa lo escucha un gnóstico y va a salir corriendo. Lo escucha un religioso y va a gritar. Lo escucha uno de estos de la liberación, va a gritar y no va a decir sexista o cuánta cosa. Y la verdad es que a nosotros eso no nos interesa. Y tenemos que ser claros. Nosotros tratamos de pegarnos, porque evidentemente habrán fallas en nosotros también, pero tratamos de pegarnos a lo que los principios originales quieren para el hombre terrestre. Así que cuando estamos hablando de esa unión bajo esa condición, vamos ganando. O sea, ya de arrancada vamos bien. Vamos bien. Ahora, si esa unión que se produce por un amor verdadero, se complementa con un pensamiento puro, no incidido por la distorsión que se ha hecho de la sexualidad en el mundo que nos rodea, vamos mejor. Claro. ¿Verdad? Porque ya van los dos vórtices. Sí. El pensamiento y el corazón. Y viene el tercero y es el acto. Y en el acto, entonces tenemos que decir algo del acto. En la ley original, para que exista el fluido energético saludable y natural, tiene que haber una compenetración de los 7 logosoles. Y esto se logra solo de frente. Ahí es donde entran las posturas, ¿no? Entonces viene la postura, ¿no? Sí. Las posturas, el Kama Sutra, lo que inventa o lo que trata de incidir en la sexualidad humana es desviar el principio
de que la pareja se coloque en la posición original. ¿Cómo lo quiera hacer usted? Ya eso sí, eso va a ser parte de su intimidad. Sí, No nos pero vamos a meter en su el cama. principio es de frente, ¿no? Pero el principio es de frente. Y para que los soles de la pareja, al estar de frente, pues hay una compenetración. Porque imagínense eso, uno de espalda y el otro, pues... No, y es que también ahí ocurre algo, y es muy sencillo. Cuando usted tiene su pareja de enfrente, la está mirando, o lo está mirando, Sí. significa que su pensamiento está en ella y el pensamiento de ella está en usted. Sí. Mientras que hay otro tipo de postura, puede suceder que el pensamiento suyo no esté en ella. Claro. Y el pensamiento de ella no esté en usted, sino que ella está en otro lugar. Entonces, son principios. Y ese pensamiento que es energía es lo que se comparte. Entonces, ahí entra el mantra. El Entonces, mantra, ¿dónde está el pensamiento del caballero? ¿En ella? No, está en su No, mantra no. allí invocando estas energías telúricas, ¿no? Entonces, ahí es donde se comienza a entender, ¿verdad? ¿Dónde está el pensamiento de usted cuando está compartiendo estas energías con su par? Ahí, sintiéndolo, amándolo, escuchándolo, oliéndolo, ¿sí? Compartiendo, o está en otro lugar. Entonces, entra la pornografía también, que es otra distorsión. La pornografía logra que tu pensamiento no esté ahí, Sí, está en otra cosa. esté en otra cosa. Entonces, muchachos, esta parte de la ley de las energías, lo que corrobora es que la magia sexual es una distorsión De las energías. de las energías. Claro. Sí, porque el análisis que hemos hecho, tocando estos 3 puntos, porque habrán más, pero nos parecieron los más llamativos y sobre todo los que más se practican, la no eyaculación, los mantras y el tema de las posiciones. Entonces aquí vemos cómo las energías que ellos buscan aprovechar para supuestamente elevar el espíritu humano y estas parejas que, bueno, caen ahí, pues muchos de ellos inocentemente, lo que estamos desconociendo es que estas energías no se van para alimentarla a ella o a él, sino que son aprovechadas por otro tipo de energías más oscuras o entidades que se aprovechan de estos actos, de estos rituales, para absorber la energía del varón y para absorber la energía de la mujer. Entonces, por ejemplo, el Kundalini, ¿cuál es el símbolo? La serpiente, el dragón, que sube a través de la columna vertebral y corona el acto sexual. Y ahí lo que está sucediendo, estimados oyentes, es una absorción, no del hombre y la mujer de sus energías sexuales, sino que estamos derrochando estas energías para las dimensiones astrales. Parásitos espirituales. Parásitos espirituales. Entonces, dimensionales. imagínense lo que se genera en esa cápsula que tú decías, ¿no? Ya empiezan a haber otros invitados dentro de esa cápsula. Y estos invitados son entidades que hemos llamado o que le hemos permitido la entrada con este tipo de prácticas que muchos desconocen. Y bueno, ya aquí se generan otras cosas, ¿no? Entonces ya vienen enfermedades, debilitamiento energético del varón, de la mujer, bueno, una serie de cosas que, bueno, ya esto le llaman elevación espiritual. Claro. Bueno, ahí está, para reflexionar, para pensarlo, para meditarlo. Vamos a abrir espacio nuevamente para nuestros oyentes. Después está Angeli Jurado, se unió, Silvia Montesinos ya estaba conectada, Alberto Falqués también, Eugenia López, saludos a la mesa de trabajo, gracias Eugenia, Astrid Alvarado, Leonel Ramírez dice saludos amigos de la mesa de trabajo, llegando tarde por cuestiones de trabajo, gracias por los temas tan interesantes, aquí atento bueno, se me fue aquí, atento para el nuevo saber. También nos dice Verónica García, quien hace estas prácticas se convierte en el medio a través del cual estas entidades absorben la energía que contiene el hombre y que absorbe de la mujer. Pues de entrada se está transgrediendo lo natural de esas energías. Exactamente, claro. Manuel Molina está conectado. Las Díaz, sorprendido también. Alan Martínez, Enrique Quique dice, cuando hay eyaculación durante el sueño, ¿es distorsión de la energía? Totalmente. Tienes que escucharte, Quique, un programa que hicimos sobre los incubos y sucubos. Incubos y sucubos. Está ahí en la zona de descargas de la emisora y ahí hablamos de lo que son las eyaculaciones durante el sueño. Edgar Orlando también está conectado. Quetzalcóatl Núñez dice, tiene mucha lógica estos principios. El de estar presente con la pareja. El de estar presente con la pareja. Así no te pierdes en ningún solo momento y se conjugan armoniosamente las energías envolviéndose en un solo campo energético. Abrácela, bésela, ámela. Es su mujer. Está ya hablando del varón, ¿no? Claro.
Y la mujer, bueno, yo la mujer también, que me chiche, ámelo, acarícielo, es su hombre, ámelo, pero no con ese amor egoísta, pues ya eso no sería amor. O a través de esa animalizado, sí, como nos han enseñado también. Eli Gallardo dice, saludos chicos, felicitaciones. Enrique dice también, el principio es que los dos corazones de él y ella se conecten en un abrazo, por supuesto. De frente, sí. Sí, ahí están de frente. Exactamente. Arlington Roa dice, excelente. Víctor Hugo Quiroz dice, en la gnosis dicen otra cosa. Claro, totalmente de acuerdo, así dicen otra cosa. Dice Quetzalcóatl, se sabe que cuando hay una íntima conexión entre la pareja, se puede llegar a escuchar el pensamiento de la pareja. Y eso no es exageración. Eso es verdad. Se puede llegar a sentir el corazón del par. Quisiera decir los oyentes que tenemos en el chat. A ver, oyentes fieles. Hay dos preguntas. A ver. Nos pregunta Jorge. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa cuando las parejas usan condón en la relación sexual? Primera pregunta. Segunda. O sea, nos dice Brian, o sea que en los ciclos de la mujer lo normal sería una relación, me imagino que es una relación sexual al mes. La segunda pregunta. Una relación de acuerdo a los ciclos, ya se está programando. Se está programando. Bueno, pero el tema del condón. Ahí en el tema de las preguntas hay que ser muy sí, porque nosotros no nos vamos a meter en la no somos intimidad. sexólogos. Sí, exacto. Realmente nosotros no somos sexólogos, somos investigadores, nada más. Investigamos leyes, pero ya consejeros sí, no es nuestro caso. Además porque nosotros estamos trabajando en eso también, ¿no? Claro. Bueno, pero tenemos nuestros enredos. Yo me atrevería a decirle, Jorge, que para el tema del condón sería bueno que él conozca el ciclo de ella. Es que si conoce el ciclo de ella, Para sabrá empezar. en qué momento unirse a ella. Exactamente. Porque el periodo de la mujer está determinado y podemos hacer un programa del periodo de la mujer. Aunque deberíamos invitar a una mujer. Sí, sería lo ideal. Imagínate 3 hombres hablando del periodo menstrual. Pero lo que sabemos es que el periodo de la mujer de 28 días regular está compuesto por 4 ciclos de 7 días. ¿Sí? Uno de esos ciclos es el fértil. Debe durar 7 días. Se supone que si hay una relación sana, natural, permanente con una sola mujer, se entiende que durante ese tiempo que ya debe conocer él y ella, no solamente ella, sino él y ella, pues evitar tener contacto sexual de penetración y de eyaculación, porque el acto sexual se puede practicar sin siquiera pues la penetración, compartiendo, hablando, dialogando, caricias, todo esto. Y habrán otros, quítele 28, 7 días. 21 días en que usted puede disfrutar de su pareja. Ok. Así que no es necesario y alguno dirá, pero y si no tiene el ciclo regular, bueno, ya esos son, se presentan muchas cosas. Lo que pasa es que el tema, ustedes lo decían, el tema es que la pareja se conozca. Exactamente. La pareja se conozca, porque es que nosotros queremos, en el caso de los hombres, queremos conocer a una mujer, bueno, y al día siguiente ya queremos hacer de todo, ¿no? Y aquí el tema es conocerse, saber de su ciclo, conocer sus estados de ánimo. Y esto es una relación de tiempo. Alguna vez un amigo hizo una cuenta muy importante. Ajá. Una cuenta muy interesante. Él decía, bueno, ¿cuánto tiempo demoras tú en el acto sexual con tu esposa, con tu pareja, con tu compañero? Entonces él decía, bueno, en el acto sexual, para no ser tan chicanero, como 15, 20 minutos. Ajá. Y entonces le decía, bueno, ¿y cuánto tiempo normalmente pues estás con tu esposa al mes? Al mes. Para no ser tan chicanero. Ya yo recuerdo ese amigo. Dijo el tipo 4 veces o 5 veces. Bueno, multiplica. Listo, vamos a llevarlo al año. Multiplica esas 5 veces por 20 20 minutos. Una hora. Y multiplícalo por todos los años. Sí, entonces, minutos. Él decía, y la cuenta sacaba cuánto tiempo realmente permanecemos nosotros haciendo el acto sexual con nuestra pareja. Y durante el año es una cosa ínfima. Sí, creo que era un mes la cuenta. Sí, yo estaba ahí bueno, contigo. pero no solamente el año. No. En los años de casado. Exactamente. Años de No casado. menos de un mes, como una semana. Quiere decir que días. si usted reúne todo el tiempo, Sí. reúne todo el tiempo que dura su relación sexual con su pareja, durante años de casado, y casado no quiere decir simplemente que se hayan casado por la iglesia o por lo civil, sino que vivan juntos, que compartan vidas. Va a ser muy pequeño, muy corto el tiempo, queriendo decir con esto que no podemos centrar
el éxito de nuestra relación con el mayor número de relaciones o relaciones buenas o relaciones malas. No, porque realmente se comparte más y se vive más haciendo otras cosas con la pareja que simplemente sexo. Que realmente eso es hacer el amor. Y eso sí Eso es es el lo amor. que lo conversamos. Claro, y el resultado de una relación sexual sana es la calidad de ese tiempo que se Ujú. comparte. Ahí O es podemos donde decir que el momento de la sexualidad es como cerrar un ciclo de compartir, sí, de compartir. Es decir, el momento de la sexualidad es un ciclo que se cierra de todo lo que se compartió durante ese momento. Y eso puede durar el tiempo que pues la pareja determine, ¿no? Entonces, todas esas cosas que se viven como pareja, se cierra, se consolida en una relación sexual. Se sella todo eso. claro. Ahora, si durante todo ese tiempo lo que hubo fue peleas, Imagínate. discusiones, Sí. entonces cuando se unan, lo que van a cerrar es eso. Por eso, lo más importante, no solamente ese momento, sino todo lo que se hizo en ese ciclo. Por eso aquí nosotros no le vamos a decir ni cuántas veces tiene que hacerlo, ni cómo tiene que hacerlo. Ya eso es de cada quien. Nosotros vinimos a traer la investigación de esos principios naturales, principios originales que nos ayudan a entender mucho mejor el tema de la sexualidad y lo que estamos hablando. Sin embargo, creo que tú lo decías en un programa muy difícil abarcar todo, porque tú tienes muchos temas. Y hoy quisimos centrarnos en el tema de la magia sexual, que es una práctica que lo que busca en el fondo es distorsionar las energías sexuales. Gloria, lo hemos comprobado. Bueno, Rosa Yasno García dice, hola, buenas noches, gracias por permitirme entrar en esta gran familia. Bienvenida, Rosa. También Ronnie Rivera nos dice 4 ciclos de 7 días. Gracias por recordarlo, Ronnie. Ronald, hola, buenas noches. Dice, ¿qué pasa cuando las parejas usan condón? Ah, bueno, ya Sí, ya. Ok, En el chat. ya lo hicimos, ya lo respondimos. Felicitaciones desde Guatemala a la mesa de trabajo. Muy esclarecedor el tema. Un fuerte abrazo para el oyente. No conocemos su nombre. Bien, ahí están todos los oyentes escribiéndonos a esta hora en este programa tan interesante, tan importante. Y es importante por lo que dijo Salim. La sexualidad, el poder de creación de esta humanidad es inconmensurable. Es la misma energía que ha parido los mundos en otras dimensiones. Claro, en otras dimensiones. Pero esa misma energía creadora la contiene el hombre. Ya hablamos, tú dijiste un término que me llamó la atención, 3 vórtices. Pensamiento, corazón y en su genital. Ahí se condensa esa energía creadora y con base a lo que hay en las 2 primeros vórtices, entonces ese acto tendrá un valor importante de crecimiento o un valor de decrecimiento y destrucción. Porque practicar esto de una manera distinta a la ley original, lo que hace es destruir no solamente al hombre, sino a la humanidad. De allí que entendemos que las religiones y las filosofías, o algunas religiones y filosofías, tocan estos puntos para lograr eso que acabo de decir, la destrucción de la humanidad. Entonces, para no dejar al aire el tema de Salomón, ¿no? Que lo tocamos. Ah, ahorita. ok, sí. El tema de Salomón con las cientos de mujeres que tuvo. Y ahí vemos claramente el tema de la promiscuidad. Recordemos que era un discípulo, o más bien un hombre bastante amado por su deidad Yahvé. Y el primer templo de Salomón se dice, ¿no?, que era custodiado por un demonio, el demonio Asmodeo, que es el demonio de la lujuria, que es el mismo demonio que pues los oyentes pueden leer en el libro de Tobías de la Biblia, acosaba a una muchacha, una mujer joven, bueno, hasta que vino Rafael y ayudó a sanarla. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, imagínense ese derroche sexual sumado a los sacrificios de sangre. Evidentemente el manejo de entidades, que ya hemos denunciado aquí, que Salomón sabía abrir los portales, y sobre todo esta entidad tan poderosa, custodiaban ese templo. Ahora hagamos un parangón con el tema de los 3 templos y los 3 primeros logosoles. El primer templo que se construyó, el del rey Salomón, custodiado por Asmodeo, la lujuria, primer logosol, que es lo que este programa oscuro quiere implantar en la humanidad. El segundo templo, que fue reconstruido por Zorobabel, siempre fue un templo que estuvo, digamos, en debate, porque algunos se lo adjudicaron a Zorobabel, otros a Herodes, y fue centro de disputas. O sea, hubo división. Entonces ahí hay un juego emocional. Y el tercer templo, que es el que está a punto de construirse, donde va a reinar nuevamente, o más bien el Mesías judío, va a ser el templo donde se va a acumular toda la distorsión de la humanidad terrestre
en ese lugar. Ahí es donde se va a centrar. Lo que le va a dar cuerpo al anticristo va a ser la distorsión de la humanidad. Ahí están las gulas. Los excesos El trono de Satanás. de Satanás. Bien, ahí está entonces, y entender también algo, ¿no? Y es que el tema de la sexualidad en la distorsión que tocábamos, manejada por Salomón, sin duda abre portales para para estas entidades. Y si algo quiere el poder oscuro es darle cuerpo a estas entidades que quedaron después de la destrucción que hablábamos en programas anteriores. También hay que recordar o mencionar que en las sociedades secretas, muchos, pero muchos de los ritos de iniciación Son sexuales. en los altos niveles de las organizaciones secretas o las sociedades secretas tienen que ver con prácticas sexuales aberrantes para justamente abrir portales o que poseen a estos personajes que llegan a estas iniciaciones. Bueno, me parece importante decir esto que nos dice nuestra compañera Greli Herrera en el chat, que dice que el ciclo menstrual de la mujer son 4 ciclos. El primero es la menstruación, el segundo es folicular, el tercero la ovulación y el cuarto es el luteal. En los días del ciclo 1, es decir, la menstruación, se debe tener 0 relaciones sexuales. En el ciclo 3, que es la ovulación, es la probabilidad de fecundación, procreación. Y es decir, que en el ciclo 2 y 4, que sería el folicular y el luteal, se tendría relaciones sexuales sin riesgo de fecundación. Esta es la investigación que tiene nuestra compañera Greli Herrera para compartir. Excelente. ¿Verdad? Esto mujer tiene toda la autoridad. en un ciclo moderado y natural, porque hay mujeres que lo tienen desordenado. Entonces, bueno, y ahí el caso en particular, pero aquí hablamos de la ley, el principio, cómo debería ser. Este documento lo tenemos en la biblioteca de la emisora. Nosotros tenemos ahí en la emisora, en la zona de conferencias, en descargas y audios de conferencias, una conferencia dictada por Isaura García. Se llama, esa conferencia el ciclo se llama menstrual, ¿no? algo del ciclo menstrual o esencia de mujer. Sí, esencia de mujer. Esencia de mujer. Y en esa conferencia ella explica muy bien estos ciclos. Así que si alguno de ustedes quiere ampliar más la información, puede entrar allí a descargas, audios, conferencias y esencia de mujer con la organización FUMUBI en aquel entonces. Pero no tenemos el documento de él y ella. Documento como tal, ahí está el libro, La Gran Memoria RAM 3. Habla algo sobre Se eso. puede descargar también de la biblioteca de la emisora. Bueno. Y ahí en la quinta puerta, este libro está compuesto por capítulos o puertas. En la quinta puerta se habla de él y ella. Aquí hay 2 preguntas también, que Zacual pregunta, ¿la vasectomía cómo influye en la magia sexual? Y Rosa ya nos dice, cuando una mujer se opera para no tener familia, está faltando las leyes de nuestro creador. Bueno, son 2 preguntas Son casi lo mismo. Sí, son intervenciones quirúrgicas y bueno, yo creo que con lo que hemos hablado hay suficiente base, ¿no? Para entender al final por qué se hacen este tipo de operaciones. Vamos a buscar el trasfondo. Sí, bueno, para no tener más hijos, pero el trasfondo es para derrochar la vida sexual sin preocupación. Claro. Entonces, ahí vemos. Claro, entenderlo. Carlos Yancy dice, tengamos en cuenta uno de los ritos para elegir el Papa católico es sexo de magia, dice Carlos. Bien, entonces, lo que sí sabemos es que las organizaciones secretas tienen o practican este tipo de ritos sexuales justamente para abrir vórtices, canales, puertas, dimensiones que puedan traer los entes nigrománticos que han quedado de la invasión extraterrena en el planeta Tierra. Siempre han querido buscar cuerpos y un método muy recurrente para ellos es la sexualidad, la distorsión de la sexualidad. Por eso nosotros, la intención con este programa es entender qué es lo que la ha ensuciado en este tema, pues en el tema de hoy, la magia sexual. Pero también dentro del programa hablábamos de cómo se ha distorsionado el pensamiento y el corazón del hombre para que en su tercer vórtice pues destruya o aborte tinieblas. Bien, hemos llegado al final del programa. Ya tenemos las 9 de la noche en vivo y en directo compartiendo con ustedes en www.rcpc.co, en Facebook Live y también a través de la aplicación para teléfonos móviles RCPC Lite. Si no la tiene, puede descargarla para que nos escuche desde su celular muy fácilmente. Bien, esperamos que lo investigado, que lo compartido haya sido de su agrado.
le complemente, le sirva para comprender muchas cosas de este tema de la magia sexual. Y si ya tenía alguna información, la clarifique bien. No si no le parece bien lo que exponemos, simplemente pues no haga caso a nada de lo que dijimos. Y si le sirve, pues saque lo bueno. ¿De acuerdo? Les invitamos, vamos con el tema de las 7 cabezas, ¿no? En ese orden de información. Sí. Ya tenemos tema para el próximo viernes a las 7:30, el ataque de las 7 cabezas de oscuridad a la humanidad. Ese es otro tema impresionante. Buenísimo. Sí. Ese es muy bueno. Bravo. Ese es muy bravo. Entonces, Ojalá no alcance el tiempo. No, sí, no va a alcanzar. sí nos va a alcanzar. Ok. Bien, el ataque de las 7 cabezas para el próximo viernes. Siempre vamos a estar haciendo las invitaciones a través del Facebook, del WhatsApp y de todos los canales que tienen. Recuerden que el WhatsApp de la emisora 304-361-5881. Bien, nos vamos, muchachos. Conclusiones para despedirnos. No, mi conclusión sería en lo que hablamos sobre los 3 vórtices o vórtices, una limpieza del pensamiento, permitiría una conexión con el corazón. Y esa conexión con el corazón, donde está la esencia, es lo que en nuestras acciones de tipo sexual o de cualquier tipo, cualquier ámbito, nos van a acercar mucho más a la ley, ¿no? A la ley original. Y esta humanidad, como humanidad hemos carecido de eso. Y antes de buscar este tipo de rituales mágicos, místicos, estas prácticas, el camino fácil, ¿no? Que hablábamos en el programa pasado, el camino fácil hacia la espiritualidad. La chévere. Busquemos el camino real del ascenso, y ese empieza precisamente por cuidar nuestros sentidos, cuidar nuestro pensamiento, limpiar nuestro pensamiento, y de ahí en adelante empezaremos a ver los frutos, porque indudablemente la distorsión del pensamiento es lo que ha hecho que esta humanidad se siga desviando. Bueno, el camino real, pues, se logra sin prisa y con calma, pero lo más importante, diría yo, que es la investigación, ¿sí? La investigación y posteriormente comprobar con la práctica, ¿sí? De esa forma podemos sentir un poco más lo que pasa a nuestro alrededor, pudiendo corroborar esto en nuestro interno. Entonces, la propuesta es investigar un poco más y sentir. Claro. Gracias, Daniel. Gracias, Aline. Nos preguntan oyente que si tenemos información sobre Salomón para descargar. ¿Tenemos algún programa dedicado a Salomón, por Salomón? Bueno, hemos hablado en varios, ¿no? Sí, en los del astral, creo que tú hiciste uno hace mucho tiempo sobre el astral, no me acuerdo cómo se llamó, ahí hablaron bastante de Salomón, sobre qué otro tema se tocó a Salomón. Hay varios. Si se convierte en oyente recurrente en la emisora, ahí lo que va a tener información para entender. Sí, que hayamos dedicado un solo programa a Salomón, no. Que se llame Salomón, pero, no. Pero sí hemos hablado bastante de... Ok. Bueno, muchas gracias amigos, todos ustedes por estar conectados. Recordemos entonces lo aprendido en este programa y compartámoslo. Y sobre todo y ante todo, pues tratemos de vivirlo, tratemos de aplicarlo para que seamos hombres conscientes. Fuerte abrazo de corazón a corazón y recuerden, este programa Descubriendo busca que todos sus oyentes y nosotros aquí en la mesa de trabajo tengamos la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta luego. Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad.